de la sangre, de la voluptuosidad, de la muerte. Lo que tanto seduce en Foucault y explica en gran medida su influencia es que reconcilia el individualismo libertario, clima social dominante, con el estructuralismo, novedad intelectual inquietante. Observa Regis Debray, o sea, la ética de los placeres y una filosofía del concepto. La construcción de sí y la desaparición del sujeto, el egoísmo estético y la epistemología. Muy poco Foucaultiano, Debray compara su influencia con la de un Bergson al que solo le habrá faltado el Nobel de Literatura. No es seguro que a Foucault le hubiese gustado esta vecindad, por más que ambos se ilustraron en el College de France, detrás del hombre que cambió el cuello Mao por los cuellos altos. Había, sin embargo, otra cosa que una pose literaria. Foucault proseguía y amplificaba la ambición de Sade, de Georges de Bataille, de Maurice Blanchot, del que se reconocía deudor, un método genealógico nietzscheano, una inmersión en los archivos del mal, una escritura mayarmeana, con inagotables sortilegios. ¿Quién no se dejaría atrapar en las redes de esta prosa incandescente como letanía de engañosa limpieza que explora las regiones más áridas del conocimiento, enfermedad mental y psicología, o el nacimiento de la clínica, los arqueólogos del saber, el orden del discurso? Hay en los meandros sin fin de este pensamiento algo del orden de la prospopeya, de la magia negra, a medio camino entre la medicina legal y la necrofilia. El autor le pone rostro a la muerte, el ya ahí de la muerte, que miraba fijamente como para descubrir un fallo en la célebre máxima de la Rochefoucauld. Quizás eligió la muerte, como Roussel, se arriesgó a escribir Deleuze al día siguiente de su desaparición, ese Raymond Roussel que la atormentó y al que dedicó un largo estudio en 1963. La única monografía de su obra, Locus Solus, en nombre de la novela de Roussel, fortaleza vacía y despresurada, donde este último se encerró altivamente para entregarse a los gratuitos juegos de lenguaje incrustados en una cascada de paréntesis indescifrables que funcionan como un sistema de fosos que le impiden el acceso al lector. Había en el primer Foucault una tentación hermética, una atracción por los conocimientos esotéricos que compartía con Roussel, además de una pasión común por el formalismo de las vanguardias. Cuando habla de relaciones en Varena, en Roussel son abisales. No se puede dejar de pensar en la estructura sintáctica de su frase, que se enrolla, pero ensanchándose como una peonza que produciría círculos cada vez más amplios, como lo hace una centrifugadora. Las palabras aumentan el desastre, la propia frase se descentra, se aparta de su objeto, deja de estar sujeta a un sistema gravitacional. La sintaxis, precisamente, el sentido flota sin aferrarse a lo real, víctima de su propia entropía. Esto se llama caos. A él sucumbió el joven Foucault. Se enorgullecía de haber situado sus trabajos bajo el sol de la gran búsqueda nietzscheana, pero se trataba de un sol negro. Indagaba exclusivamente en las oscuras mazmorras y en los lugares de reclusión social, pues para él la verdad del hombre no aflora más que en el delirio indistinto del loco, en la afirmación soberana de la subjetividad, una subjetividad por todas partes perseguida. El autor de Vigilar y Castigar no solo despojó al hombre de su majestad, otros lo habían hecho antes que él, al menos desde el Eclesiastés, sino que eligió como residencia el crimen y la locura. El crimen, una energía que se endereza, una brillante protesta de individualidad humana, que, sin duda, le concede a ojos de todos un extraño poder de fascinación. Fascinación de la que Foucault jamás se deshará. En el fondo, la existencia del crimen manifiesta abiertamente, afortunadamente, una incomprensibilidad de la naturaleza humana. La crueldad es seguramente un signo de buena salud, pero también ella es nietzscheana. Nos quedamos subyugados por el parricida de ojos peligrosos. Consignará febrilmente en Yo Pierre Reville que he degollado a mi madre, mi hermana y mi hermano el estudio de un caso, una de esas vidas infames que habían sido noticia en la crónica judicial normanda del siglo XIX. Publicará las piezas del proceso en 1973, incluyendo las memorias de Pierre Reville, una especie de Raskolnikov, campesino que había degollado a golpe de podadera a su madre, a su hermana y su hermano menor. Explorar el reverso de las cosas en pos de un Eldorado de la perversión y perderse en el laberinto de una ciudad criminal, dejando a otros la tarea de tirar el hilo de Ariadna, lo que por su parte buscaba, enfrentarse al Minotauro, confrontarse con las potencias ocultas. Es por esto por lo que lo puso todo patas arriba, las causas y las consecuencias, el hombre y la mujer, el día y la noche,
La razón y la sin razón, lo humano y lo inhumano, el centro y la periferia. Lo dirá explícitamente cuando anime, a principios de la década de los 70, el Grupo de Información sobre las Prisiones, o GIP, Comisión de Investigación sobre las Condiciones Penitenciarias. Lo que le interesaba entonces no es que las visitas de los prisioneros puedan durar 30 minutos o que haya váteres en las celdas, sino que se cuestione en sí mismo el reparto social y moral entre inocentes y culpables, ni más ni menos que derribar la serena denominación del bien sobre el mal, del orden sobre el desorden. De nuevo, el caos. ¿Cómo no ver en esa inversión del sentido común un dispositivo esencial en el proceso que desde hace más de medio siglo se instruye en Occidente, por parte de Occidente contra Occidente? La novedad aquí es que el loco es elevado a rango de fiscal, no siendo Foucault finalmente más que el secretario judicial que levanta acta de los horrores médicos y judiciales, cuya crítica se sitúa en la prolongación de los trabajos en la escuela de Frankfurt. Si la razón condujo a Auschwitz, Adorno y Horkheimer, la sin razón se alejará de ello. Foucault, ¿por qué no puede haber razón sin una loca de la casa que la instituya como reacción y socave su supremacía? Así procede la historia de la locura en la época clásica, 1962, primero publicada bajo el título de Locura y sin razón, 1962. Esta historia es la oportunidad para sustituir los grandes relatos históricos por parte de una especie de contrarrelato o antirrelato, la parte maldita de la modernidad, no ya la crónica de los condenados de la tierra, sino la de los condenados sin más, la odisea de los márgenes y de los marginales, de los hombres que están de más y de las criaturas invisibles de los bajos fondos, de las salas traseras, largo inventario de excluidos que desfilan incansablemente por sus libros, el gran mutismo de los locos que Foucault arrebató a la fosa común de la historia académica, el martiriólogo de los dementes y de los criminales. Cuando la etnología buscaba las antípodas al otro de la racionalidad occidental, él lo descubriría en Loa